Hola, bienvenidas. Buenas tardes. Si no se me acopla. Hola. Bienvenidas, chicas. Bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro. Mezclamos los dos grupos. Hoy está lo virtual y el semipresencial. Así aprovechamos más la energía de la profe, no le hacemos repetir como loro 2 veces las cosas. Como siempre, las tengo silenciadas, pero para que la profe pueda explicar, si les van surgiendo preguntas, las pueden escribir en el chat o me las van mandando por WhatsApp, y si la profe les da la palabra, obviamente se desmutean y preguntan. Ahora la profe va a contar bien, pero bueno, la idea es hacer un repaso del trabajo práctico 1, sobre todo, que muchos lo que hicieron fue no mirar los videos, no leer las cosas de la profe, sino, bueno, a ver qué dice Google, o qué sé yo, más o menos, lo escribo. Y la idea era que pudieran hacer un resumen de lo que las profe les enseñó. Así que bueno, algunos estaban muy bien, otros ahí medio medio, por eso la profe quiere empezar con eso, esperen que siga aceptando gente. Y después, bueno, va a estar un poco del trabajo práctico 2 y de alguna de las preguntas poquitas que me mandaron. O tienen todo re claro, o bueno, o se olvidaron de mandarme las preguntas. Pero bueno, la dejo a la profe. Pame, estás muteada, así que... Hola a todos, ¿cómo andan? Otra vez viéndonos por este espacio. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a comenzar de nuevo. Ya hicimos, hicimos inclusive con los dos grupos el Zoom para ver el tema de los batidos pesados. Pero bueno, al ver los trabajos que fueron enviando, me parece lo más correcto. Como vi varias respuestas que estaban mal hechas, ¿sí? Y bueno, y no sé si es por no prestar atención, hay creo que 3 o 4 personas que respondieron lo mismo, y entonces digo, o yo lo dije mal, o me expresé mal, y entonces este espacio va a servir para despejar todas esas dudas y que tengan, que se vayan con algo que esté correcto, ¿sí? que terminen el curso entendiendo absolutamente todo. Esa es la idea de este curso, ¿sí? de esta clase del día de hoy, ¿sí? Yo quiero que se saquen absolutamente todas las dudas, por eso cuando les digo, ¿tienen alguna duda? Por más que ustedes piensen de que es súper simple, quizás hay 2 o 3 personas que tienen la misma duda y no se animan a preguntar por eso mismo, porque piensan de que es algo simple o que es una pavada, y no termina siendo una pavada porque puede afectar después en un futuro a la preparación, ¿sí? Así que esta clase de hoy es para que aclarar absolutamente todos los temas, ¿sí? Bueno, les voy a contar, vamos a ver nuevamente un poco el tema de los batidos pesados. Yo acá tengo las preguntas que le habíamos enviado en el trabajo práctico. ¿Me escuchan bien? Lo primero que quiero saber, ¿sí? Sí. Bueno, hay preguntas que la hicieron correctamente, ¿sí? Y hay varias que no, que inclusive, como ya les digo, 2 o 3 personas contestaron lo mismo, entonces digo, quizás no se me entendió bien en el Zoom, ¿sí? Por eso quiero aclarar todo. Vamos a comenzar, bueno, ¿qué son los batidos pesados? Esa es una de las preguntas que generalmente todos hicieron bien, ¿sí? Se explicaron bien por ahí. Algunos ponen un poquito más que otros, ¿sí? Entienda de que todas las preguntas que yo les mandé, o las dije en las clases, ¿sí? De forma verbal, o las mandamos de forma escrita, ¿sí? Con la información que cuando comenzamos los batidos livianos, además de la receta, mandamos info, ¿sí? Esa info está en estas preguntas también, ¿sí? Bueno, ¿qué son los batidos pesados? Son preparaciones que generalmente tienen un alto contenido de materia grasa, ¿sí? Y a su vez yo quiero que en esta clase vamos a jugar un poco con la lógica, ¿sí? Como para que lo entiendan de una manera más fácil. Entonces, van a notar que en todas las preparaciones de batidos pesados, ¿qué usamos? Manteca. Usamos mucha materia grasa, ¿sí? Y usamos huevos, usamos una gran contenido de azúcar, usamos
en diferentes preparaciones crema, en diferentes preparaciones queso crema, ¿sí? Todos derivados de la materia grasa, ¿sí? Así que como ingrediente principal en un batido pesado, se distingue más las materias grasas, ¿sí? ¿Qué es muy importante en los batidos pesados? La utilización de los agentes leudantes, ¿sí? Para que ayuden a la estructura de nuestra preparación, ¿sí? ¿Qué tipos de agentes leudantes utilizamos? Agentes leudantes físicos y químicos. Físicos, ¿cuál fue? La utilización de la máquina, ¿sí? ¿Pero en qué parte? En el cremado, ¿sí? Cuando nosotros realizamos el cremado, que ahí no me quiero, bueno, sería el punto 2, que es un cremado o un cremado, es el batido de manteca y azúcar, ¿sí? Ese batido no es que se bate porque sí, o para ablandar la manteca o para incorporar el azúcar. Es un batido que a la larga nos va a ayudar con la preparación, ¿sí? Mediante ese batido nosotros tenemos la primera incorporación de aire en nuestra preparación, o sea que es una técnica muy importante, que también van a notar que la seguimos utilizando, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahora, algo que me quieran preguntar? Perfecto. Entonces, el cremado es un batido de manteca y azúcar, ¿sí? Manteca pomada, siempre, que le va a aportar a nuestra preparación aire, y tiene que tener después, tenemos que lograr una crema, por eso un cremayo o un cremado, ¿sí? Y luego vamos con la incorporación de una materia grasa que son los huevos, ¿sí? Ahí seguimos con ¿qué es una emulsión? Varios pusieron que una emulsión, que está muy bien, es tratar de unir, que pusieron como ejemplo, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿sí? Son dos líquidos que son difíciles de unir. Bueno, yo lo que quería en esta respuesta, digamos, es que la utilicemos como la utilicé yo, en pastelería, ¿sí? Que ustedes entiendan que es una emulsión en la pastelería, ¿sí? Fíjense en qué momento yo digo, y vamos a generar una emulsión. Casi siempre lo digo cuando a una materia grasa, a una preparación que ya tiene el contenido de una materia grasa, le agregamos más materia grasa, ¿sí? ¿Qué tiende a hacer la preparación? A cortarse. Entonces ahí es cuando nosotros queremos generar una emulsión y hacer que esa preparación se una, ¿sí? Y quede homogénea. ¿Se entendió hasta ahí? Generalmente vamos a utilizar una emulsión para unir una o más componentes, en el caso de la pastelería, de materias grasas. ¿Sí? Perfecto. Ahí ya me pasó la pregunta 4. La número 3 decía, explica brevemente diferencias entre cupcakes, muffins y magdalenas. Esa respuesta, todos, absolutamente todos, la dijeron bien. Por eso la voy a saltar. Una estuvo perfecta, ¿sí? Después, o sea, lo que yo quiero con esto es que usemos la lógica, ¿sí? Que no pensemos que es algo que es pura teoría, ¿no? Yo quiero llevarlo a la cocina y que ustedes lo terminen entendiendo, ¿sí? Entiendan el porqué de cada cosa y que la teoría la usen en la práctica, ¿sí? Que no sea simplemente leerlo o buscarlo en Google, copio y pego, porque vi muchos que hicieron exactamente lo mismo. Encima, no es que buscan el final como para que pase, no, buscan lo que dice arriba de todo. Bueno, a ver, o sea, no todos hacen eso, pero la idea de esto es que ustedes lo aprendan, ¿sí? Y que aprendan con el contenido que nosotros le dimos, no que vayan más allá y por hacerlo quizás más completo, vayan a Google. No, con lo que nosotros le dimos es lo más importante, ¿sí? Vamos a continuar. Esta pregunta muy importante. Explica brevemente qué es el gluten, ¿sí? Esta respuesta nosotros se la dimos en realidad en batidos pesados. Hablé muy poco del gluten en lo que es la clase, ¿sí? Por eso yo quería que ustedes
jugué un poco con esta pregunta porque explica brevemente qué es el gluten. Lo iban a encontrar en la info que le mandamos, ¿sí? Con batidos pesados. Ahí tenían la respuesta de qué es el gluten, ¿sí? Pero noté que muchos no leyeron eso y fueron directamente a Google. ¿Me entienden? Como que lo que yo les mandé estaba más resumido, más simple, ¿sí? Lo que yo quería lograr con ustedes es eso, ver si prestan atención. No es un reto, ¿sí? Es que yo quiero que se valore el curso y que cuando terminen entiendan el porqué de cada cosa. Bueno, explica brevemente qué es el gluten. Es una proteína que se encuentra en el trigo, ¿sí? De origen vegetal, nada más, ¿sí? No quería que se fueran, se encuentra también en otro tipo de trigos, ¿sí? Cebada, pero ustedes, o sea, pusieron mucho y se marean, se terminan mareando, ¿sí? Era simplemente eso lo que yo necesitaba que pusieran. Después, ¿por qué se trata de evitar la activación del gluten en las preparaciones realizadas? Esta pregunta fue para batidos pesados, ¿sí? Yo simplemente les dije, cuando pasamos por el cremado, incorporamos los huevos, y cuando incorporamos los secos es simplemente incorporar y no seguir batiendo para no generar gluten, ¿sí? Yo en este caso me referí a los batidos pesados, ¿sí? A la pastelería que estábamos haciendo en ese momento, no a cuando preparamos un pan, ¿sí? Que ya es otro tipo o sea, ahí sí necesitamos activar el gluten, pero yo no quería irme para ese lado, yo quería que presten atención a lo que estábamos realizando. Entonces, una vez que incorporamos los secos, se bate para incorporar y nada más, ¿sí? Porque si continuamos, ahí sí, activamos el gluten, ¿y qué provocamos en la preparación? Primero es el aire que fuimos cuidando, incorporando anteriormente. De esa manera, nosotros hacemos que baje el aire y que la preparación con la activación del gluten quede apelmazada, ¿sí? Eso es simplemente lo que yo quería que ustedes respondieran, ¿sí? Tengan en cuenta que el gluten comienza a activarse con el agregado de un líquido, ¿sí? Entonces, si nosotros a la harina ya le incorporamos un líquido, esa es la primera activación del gluten, que la vemos después en los batidos livianos, ¿sí? Tengan en cuenta de que todo lo que fuimos viendo lo vemos después nuevamente y entonces vamos reforzando los contenidos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué se trata de evitar la activación del gluten? Ya lo dijimos. Diferencias entre manteca y margarina, esa respuesta estuvo perfecta. Si tienen alguna duda ahora, o sea, todos esa respuesta la dijeron bien, muchos basados en Google, obviamente, porque esa respuesta nosotros no se la habíamos dado, ¿sí? Pero como fueron surgiendo dudas, me fueron preguntando mucho si podía reemplazar la margarina por la manteca para generar un cremado. Lo vi muy útil ponerla esa pregunta, ¿sí? Como para que entendieran, inclusive ustedes mismas, las que estuvieron presencial y las que no estuvieron presencial y estuvieron virtual y pudieron realizar la preparación, quizás sí utilizaron esta manteca, que es una mezcla de manteca y margarina, para generar una emulsión, van a notar que les cuesta, ¿sí? Así que ahí estamos llevando la teoría a la práctica. Por eso necesitamos, para generar un cremado, manteca, ¿sí? Y para que el producto final no cambie. En cambio, para las masas, sí les permito ahí usar margarina, ¿sí? Por eso es bien interesante poner esa pregunta que, les repito, no la teníamos a la respuesta, no les habíamos mandado esa información, ¿sí? Pero todos la respondieron bien. Esa sí era permitida que pudieran googlear. Bueno, esta es la que vi que hubieron más o menos 4 personas que pusieron la misma respuesta, entonces yo digo
quizás lo dije mal o se me entendió mal cuando di la clase, pero lo bueno es que di la misma preparación 2 veces, así que sí. Pero acá lo ideal es que utilicen la lógica. ¿Por qué? La pregunta es, ¿a qué temperatura se pasteuriza la clara de huevo en un merengue suizo? Primero y muy importante, estoy diciendo merengue suizo. Varios pusieron la temperatura del merengue italiano, ¿sí? Que ni siquiera es, o sea, acá estoy aclarando la clara de huevo. Y en el merengue italiano nosotros realizamos un almíbar, o sea que se complicaron. Hay que entender bien la pregunta para poder responderla bien. Bueno, ¿a qué temperatura se pasteuriza? A partir de los 60-65 grados, ¿sí? Varios pusieron a partir de los 165 grados. Tengan en cuenta que un almíbar llega a 118-120 grados, que te saca la yema del dedo si llegas a meter ahí. Y tengan, o sea, por eso necesito que ustedes utilicen la lógica. Si yo voy a sentir los granos de los cristales de azúcar, no puedo meter los dedos si está a 165 grados, ¿sí? Ahí es cuando ustedes, los que respondieron a 165 grados, me tendrían que haber mandado, profe, ¿está bien? ¿Lo escuché bien? Porque utilizando la lógica, nuestro cuerpo está a 37 grados, ¿sí? 36, 37 grados. Si yo voy a meter mis yemas de dedos en una preparación a 65 grados, ya la voy a sentir caliente, obviamente, ¿sí? Pero imagínense si yo la meto a una temperatura de 165 grados. Me queda el dedo ahí con todo, ¿sí? Por eso necesito que utilicemos la lógica, ¿sí? Que cuando ustedes entienden mal eso, me mandan por privado mensajito. ¿Entendí mal o...? ¿Sí? Así que aclaramos 60-65 grados y también le fui dando varios factores. Tienen que tener en cuenta la fluidez, ¿sí? que va teniendo la clara, se va volviendo más líquida, se va volviendo más blanca, y otro factor muy importante es que desaparecen totalmente los cristales de azúcar, ¿sí? A ver, ¿qué porcentaje de harina 4.0 y polvo de hornear se utiliza para reemplazar la harina leudante? Bueno, yo les dije que se utiliza entre el 1 y 3% de la cantidad total de la harina, ¿sí? Y les di como ejemplo, para 500 gramos serían 500 gramos de harina, 4,0 serían unos 15 gramos de polvo de hornear. Vi respuestas que me decían, para una taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear. En ningún momento dije yo eso, ¿sí? Porque pastelería es exacta, y más que ustedes están aprendiendo, estamos utilizando la balanza, proporciones, cantidades. En ningún momento se utilizaron tazas. ¿Por qué? Porque después el producto final puede salir mal, ¿sí? Entonces, por eso les paso proporciones exactas. ¿Qué sucede si una preparación que pide utilizar manteca pomada la usamos derretida? Esa respuesta estuvo bien después de que la explicamos, ¿sí? Yo no necesitaba que ustedes se confundan o lo hagan más difícil de lo que es. Simplemente no vamos a generar una emulsión, ¿sí? Si nosotros agregamos, a ver, la leo de nuevo. ¿Qué sucede si una preparación que pide utilizar manteca pomada, ¿sí? La pide por algo? Y si nosotros la ponemos líquida, el producto final no lo vamos a lograr de la misma manera, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Comencemos ahora, porque después vamos a pasar a batidos livianos. Así que ahora se abren las preguntas para batidos pesados, todas las dudas que tengan. De a uno, porque si no... ¿Hay alguna pregunta, Vicky, de batidos pesados que esté...? De batidos pesados. Mírame. No de teoría, sino cómo preparo cheesecake y brownie individual, ponele. O, bueno, la buttercream es mi timida. Manteca sin sal para buttercream. Bueno, la manteca sin sal es ideal, ¿sí? Porque no le agregamos, o sea, lo que nosotros tenemos que cuidar muchas veces
es el sabor. Si nosotros le agregamos manteca sin sal, es exactamente lo mismo. La emulsión la vamos a generar, el cremado lo vamos a generar, así que no varía. Se puede utilizar tranquilamente. Después de los batidos pesados preguntaban, como agente leudante químico, hemos utilizado el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. ¿Hay algún otro? Sí, que es más, lo fuimos utilizando. En la clase anterior, los que pudieron ver la clase que envió Vicky ayer, utilizamos el cremor tártaro, ¿sí? Que lo utilizamos, tiene varias utilidades, digamos. En el caso de la preparación que hicimos en estos días, fue utilizado para estabilizar las claras, ¿sí? Para que las claras tengan más fuerza y no se bajen. Pero a su vez, el cremor tártaro es un contenido del polvo de hornear, ¿sí? Está presente en el polvo de hornear como el bicarbonato de sodio, ¿sí? ¿Qué hace el cremor tártaro? Ayuda a el aroma que larga, o sea, se los digo más simple, ¿no? El bicarbonato de sodio siempre va a estar en presencia de o el cremor tártaro o un ácido o leche o un lácteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a contrarrestar el sabor feo que puede llegar a alargar. Si nosotros nos pasamos, quizás a alguna le pasó, de poner de más a una preparación, equivocarse y poner de más bicarbonato de sodio. ¿Le pasó a alguien en algún momento? Bueno, a mí me pasó. ¿Voy a inserir el bicarbonato? No, el bicarbonato de amonio, ahora lo explico, es otro. El bicarbonato de sodio que pesé mal, porque en realidad estaba haciendo la receta a la mitad y puse el bicarbonato de sodio como receta completa, ¿sí? Esto me pasó no hace mucho. ¿Qué hace en la preparación? Primero que la vas a sentir más salada y después con un sabor feo, ¿sí? Y entonces, en el polvo leudante, en el polvo de hornear, el cremor tártaro ayuda a que no tenga ese sabor. Y tengan en cuenta, en la preparación que nosotros realizamos, que fue el Red Velvet, ¿cómo lo utilizamos en la preparación? ¿Qué le pusimos al bicarbonato de sodio? ¿Se acuerdan? Le pusimos vinagre. ¿Sí? Ahí tenemos un agente ácido, ¿sí? Un líquido ácido, que ayuda a que ese sabor no lo tengamos en la preparación, ¿sí? Pero hay que tener cuidado cuando utilizamos el bicarbonato de sodio porque esa preparación no se puede dejar esperando en la heladera. Utilizamos bicarbonato de sodio en la preparación y va directo al horno, ¿sí? Eso es un dato muy importante. Después está el bicarbonato de amonio, que se me fue la pantalla, un segundito, no sé qué pasó, que se utiliza generalmente para las galletitas, ¿sí? Hay que utilizarlo con muchísimo cuidado, es un agente leudante, ¿sí? Con mucha potencia, hay que utilizarlo con mucho cuidado porque tiene un olor bastante desagradable, es muy volátil, ¿sí? Y generalmente se utiliza para expander y darle crocancia a las preparaciones. Por eso les digo, ¿conocen las galletitas? Ahí no me sale el nombre. Ahora no me va a salir. Que se utiliza con el bicarbonato de amonio. Bueno, ya me va a salir. Lo que le aporta es crocancia, sí, y expande los polvorones. Ahí está, esa preparación. ¿Sí? Tenía una pregunta más, esa pregunta. ¿La de la gente leudante? Sí. No, si había algún otro. No, después te preguntaban de los batidos directos e indirectos, si podías explayarte. Perfecto, ahí ya nos vamos a batidos livianos. Sí, después ¿sí? ya. Así Pues que estaba vamos cómo preparo cheesecake y brownie individuales, pero esa por ahí la Sí, para esa con no la la otra entiendo en torta. realidad. Individuales es a gusto en realidad, porque un cheesecake individual es más conveniente quizás
dependiendo de la preparación, pero generalmente se utilizan aros, ¿sí? Como para hacer mini tortitas. Depende cómo lo quiera vender esa persona, ¿sí? Porque se puede rebuscar y hacerlo en copitas, se puede rebuscar y hacerlos en tarritos, o sea, ahora se vende mucho. Yo quería preguntar. No, que hacer en cantidad. Bueno, ya te digo. Entonces depende en realidad de cómo lo quiera vender la persona, ¿sí? Hay alguien que está acá. Ahí está, ya lo encontré. Si está la persona que hizo esa pregunta de cómo venderlo individuales, que me consulte y tiramos ideas. Después, ahí consultaron cómo conservar los cupcakes. Lo ideal, depende cómo lo hagas, ¿sí? Porque si vos querés hacer una tanda, por ejemplo, de lo que es la masa del cupcake, ¿sí? Lo que sería solo la masa, podés hacer en cantidad y frizarlo y aguanta perfecto hasta 3 meses en el freezer, ¿sí? Y después lo ideal es que lo saques, lo rellenes y lo decores. Tiene esa parte práctica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si te sobraron ya rellenos? No sé, hiciste el cumpleaños, o lo compraste o lo hiciste, a los cupcakes, y te sobraron. Bueno, lo ideal es guardarlos en un tupper y frizarlos como estén, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que depende la opción que utilizaron para decorarlos, ¿sí? Por ahí el interior no es tan problemático como el exterior, porque se utilizaron un tipo de merengue. Tengan en cuenta que los merengues duran menos, ¿sí? Tienden a perder el líquido. Después si utilizaron buttercream, lo sacan y va a quedar perfecto. Si utilizan una mousse, también va a pasar lo mismo que pasa con los merengues, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. O si utilizaron una masa, entonces me conviene hacer la masa y hornear en el momento. No, podés hornearlo antes, por eso te digo. Eso es lo lindo de la masa del cupcake. Lo horneás, o sea, lo sacás del horno, no la masa sola. La masa sola, sin llevar al horno, no se puede frizar, ¿sí? Lo que yo digo que se puede frizar es ya el cupcake, ¿sí? La magdalena, digamos, ya hecha, el muffin. Le estoy poniendo todos nombres que no son, pero como para que me entiendan. Exacto. La magdalena sola la podés frizar, ¿sí? Y después cuando lo sacás, ahí lo rellenás. Exacto, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? No, de pesados no, después ya te preguntan de torta forrada, de ganache de chocolate, masa sablé. Vamos a arrancar. ¿Qué día tenían que entregar las preguntas de batidos livianos? ¿Ya pasó o falta? No, ya pasó. Ya entregaron entonces. Algunos. Me faltan algunos. Porque bueno, yo en realidad acá les voy a dar las respuestas, lo que está mal, pero mi idea es que terminen entendiendo y aprendiendo, ¿sí? Y lo más importante es que utilicen la lógica y vean que no es tan complicado, ¿sí? Que quizás casi siempre el que se complica es uno, pensando de que puede ser y que no. Vamos a arrancar con ¿qué son los batidos livianos? ¿Sí? Estas preguntas también las tienen como información que les enviamos cuando comenzaron los batidos livianos, ¿sí? Son preparaciones aireadas que comienzan con el batido de huevos y azúcar, ¿sí? Y la incorporación posterior de aire a la preparación, ¿sí? El primer agente, acá utilizamos varios agentes leudantes también, ¿sí? En el bizcochuelo que hicimos, el único agente leudante que utilizamos fue el agente leudante físico, fue la máquina, ¿sí? Que si bien ustedes no se sentían cómodos, yo les di la data de cómo utilizar, sino un agente leudante químico. Pero lo ideal es que no, que se sientan cómodos con esta preparación porque todo lo que la realizamos funciona, ¿sí? Ahora, antes de pasarme a la siguiente pregunta, les voy a contestar el tema de... me habías hecho una pregunta del batido directo e indirecto. Sí, ya te digo, si podías explayar en la explicación de los métodos de batido directo e indirecto.
Perfecto. Eso también lo mandamos como información, ¿sí? Y utilicen la lógica acá. Es como para que lo piensen y lo entiendan de manera, usando la práctica con la teoría, ¿sí? Batido directo, que es simplemente usar el huevo entero con el azúcar, ¿sí? ¿Cómo hicimos con el bizcochuelo? ¿Eso queda claro? Eso es un batido directo, utilizar el huevo entero. ¿Qué es un batido indirecto? Separar las claras de la yema, ¿sí? Como hicimos, por ejemplo, con las vainillas. Simplemente eso, para que les quede claro, ¿sí? Son técnicas que está bueno que las sepan y que no son tan complicadas, ¿sí? De entender. Bueno, ¿qué son los agentes leudantes? ¿Sí? Son los que nos ayudan a la incorporación de aire a nuestras preparaciones, ¿sí? Los agentes leudantes van a ayudar a que nuestras preparaciones tengan unos hermosos alvéolos, ¿sí? Obviamente van a tener unos alvéolos más grandes, ¿sí? Los batidos livianos y los batidos pesados van a tener unos alvéolos un poco más chicos, ¿sí? Pero ayuda a darle forma a la preparación, ¿sí? Y a que tenga una consistencia más aireada. Simplemente eso, ¿sí? Los tres tipos de agentes leudantes nos ayudan a lo mismo, ¿sí? Nombrar los agentes leudantes que conoces y describirlos brevemente, eso no se los voy a decir, porque lo van a decir ustedes, ¿sí? No ahora, no se asusten, lo van a decir, si lo dijeron, genial, y si no, las voy a hacer trabajar igual, para cuando tengan que completar el trabajo práctico. Bueno, acá sigue esta pregunta, que es el batido directo Genois. El Genois es un bizcochuelo, ¿sí? Que en realidad el método Genois también se hace con no sé si lo escucharon alguna vez, que se calientan los huevos a baño María y se bate, ¿sí? Y después se termina en la batidora. Ese paso simplemente se utiliza, no es como un método de pasteurización, sino que se utiliza como para agilizar los tiempos, que en realidad termina siendo lo mismo, ¿sí? Es como cuando se fue creando todo, probaron con ese método a ver si funciona, se agiliza los tiempos, y no es tanto lo que agiliza, así que yo, por ejemplo, no lo utilizo, ¿sí? Y además, tengan en cuenta, van a trabajar en una panadería, ¿cómo van a hacer para hacer un baño María de, no sé, para realizar después como producto final 20 bizcochuelos? No, es mucho más práctico poner a batir directamente y listo, ¿sí? Después, ¿qué es el método de batido indirecto? Y entre paréntesis dice biscuit, ¿sí? Que se realiza con el batido, con la separación de las yemas y las claras, y después al biscuit le agregamos un poquito de materia grasa, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en la clase que viene, no, la otra vamos a realizar un biscuit de chocolate, así que quédense tranquilos que vamos a ver ese método y se los voy a explicar, ¿sí? Acá ustedes simplemente lo que tienen que explicar es el método del batido indirecto, ¿sí? Después, en las preparaciones realizadas en batidos livianos, ¿qué agentes leudantes utilizamos? Obviamente no se lo voy a responder, ¿sí? Eso tienen que responderlo ustedes. Yo acá les voy a sacar las dudas más importantes, ¿sí? Esas son las que yo considero que son simples porque las vimos y las digo, y creo que van a soñar conmigo de tanto que les repito y les repito. A ver, bueno, ¿qué es el aparato a bomba y en qué preparación la utilizamos? ¿Sí? El método del aparato a bomba es muy similar a el que utilizamos para realizar un merengue italiano, ¿sí? Comenzamos a partir de un almíbar y luego se lo agregamos, en vez de a clara, a yemas, ¿sí? ¿Y en qué preparación lo utilizamos? ¿En qué preparación lo utilizamos? A ver, mientras yo leo la siguiente pregunta, quiero que ustedes me respondan. Perfecto. En el tiramisú. Bueno, acá repetí nuevamente.
¿de qué manera pasteurizamos las claras en el merengue suizo? Esa respuesta ya no la voy a dar porque la acabo de decir, y yo creo que la respuesta de esta ya tiene que estar perfecta, porque aparte, los que están, genial, los que pudieron estar presentes en la clase, genial, y los que no están, lo van a ver, así que para ustedes que lo están viendo ahora, esta respuesta tiene que estar perfecta. Exacto. A baño María, ¿y a qué temperatura, Gaby? Ya que contestó. Excelente, excelente. Bueno, después la otra pregunta es, ¿de qué manera pasteurizamos las claras en el merengue italiano? ¿Sí? Que ahí, ¿cómo realizamos la pasteurización? Es una palabra que me cuesta un montón. Van a notar que esa palabra me trago 20.000 veces. Dios mío. A ver si me lo responden. ¿De qué manera pasteurizamos las claras en el merengue italiano? A ver. Yo Bueno, se los puse digo. que Sí. el almíbar tiene que llegar a los 120 grados y ahí comienzo a batir las claras y le voy incorporando. Una vez que el almíbar llega a los 120 grados, se comienza a incorporar, que me quedó media duda esa. Perfecto, la explicamos. El Pero método de pasteurización, pasteuriza así. exacto, es con el agregado del almíbar. ¿Sí? Ah, está bien. Ahí vamos a pasteurizar sí o sí nuestras claras, es el merengue más seguro, obviamente, cuando agregamos el almíbar. Exacto, ¿sí? Porque tengan en cuenta que está a 118 grados, así que perfecto. Sí, en el merengue suizo llegamos a 60, 65 grados, tengan en cuenta que acá estamos llegando a 118 grados, recontra pasteurizado, ¿sí? Y además ese almíbar ayuda a fijar las claras, por eso es un merengue consistente que generalmente se utiliza para decorar, ¿sí? Estamos seguros que decoramos y que no se nos va a caer. En cambio, el merengue suizo, por ahí si no lo quemamos, tiende a caerse un poquito. ¿Sí? En el italiano entonces le echamos el almíbar y en el otro lo hacemos baño María. Esa sería como la diferencia. Exacto. Ahora voy a explicar, antes de que termine, voy a especificar bien los 3 tipos de merengue para que les quede recontra claro, ¿sí? Voy a parecer recontra hincha, pero les va a quedar recontra claro. Dato importante entonces, que lo vamos a volver a hacer, pero se los digo ahora, porque vamos a utilizar una vez más el merengue italiano cuando realicemos mousse. Nosotros batimos las claras, las vamos a batir despacito, ¿sí? Para no generar burbujas grandes. Nosotros necesitamos generar burbujas chiquitas, ¿sí? Porque si generamos burbujas grandes y después le echamos el almíbar, esas burbujas grandes que parecen como cortadas no nos van a generar, no nos va a proporcionar después un merengue cremoso, ¿sí? Untuoso. No, va a quedar como si pareciera cortado, ¿sí? Va a tener tantas burbujas grandes que no va a durar menos el merengue. ¿Por qué? Porque esas burbujas grandes se van a romper más fácil, ¿sí? Entonces vamos a batir más despacito las claras, vamos a generar burbujas chiquitas, y una vez que el almíbar llega a 110 grados, una vez que el almíbar, primero se coloca el almíbar, una vez que comienza a burbujear y llega a los 110 grados, ahí se comienzan a batir las claras, ¿sí? Recién ahí. ¿Para qué? Para no generar esto de que un sobrebatido de las claras, ¿sí? Simplemente para eso. Entonces, a partir de que llega a los 110 grados, la temperatura va a subir más rápido. Van a ver que cuesta que llegue a 110 grados, pero después de los 110 grados sube más rápido la temperatura, ¿sí? Entonces, a los 110 grados pongo a batir las claras y una vez que llegamos a los 118, 120 grados, le agregamos el almíbar a las claras, ¿sí? Y ahí seguimos batiendo hasta que llega a temperatura ambiente y logramos un buen merengue italiano. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Te hago una consulta, Pamela, porque logré mejorarlo, digamos, de la primera vez a la segunda vez que lo hice al merengue. Genial. Y en la primera me pasó eso de que las burbujas eran muy grandes. Claro. Y ahí quiere decir que directamente ya no sirve, digamos, y tenemos que arrancar de vuelta. Esa era mi duda. No. Vicky, No leete sé si esa se pregunta entiende. para decírmela después, así le respondo a ella y no me olvido.
No, por eso, no es que no sirve, vas a anotar, o sea, después vas a realizar nuevamente otro merengue, quizás más adelante, y vas a notar las diferencias, ¿sí? Vas a notar que ese merengue en el corte inclusive tiene como espacios, ¿sí? Como que parece entrecortado, que en realidad en boca es perfecto, no es que está mal hecho, ¿sí? Pero, ya te digo, te va a durar mucho menos porque esas burbujas grandes que se formaron se van a romper más fácil. En cambio, las burbujas más chiquitas resisten más tiempo. ¿Sí? Bien, gracias. Tiene otra consistencia. Bárbaro. Bueno, continúo. Sí, decime, Vicky, que era la pregunta. Uno era si esos 120 grados sería a punto voladura, Sí. y ahora te agregaron en qué momento es conveniente agregar colorante. Bueno, en realidad es semi blanda, casi dura, ¿sí? Pero tengan en cuenta, yo ya les había explicado que, no, esto lo dije en presencial. A mí no me gusta mucho el tema de bola blanda, bola dura, no. A mí me encanta que tengan un termómetro que no es costoso y tienen exactitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar, sea quien sea un docente, sea un alumno, sea un amigo, sea una tía, explicar cómo manipular el tema de la voladura, porque yo corro el riesgo, explicándoselo a ustedes, que ustedes se puedan quemar, ¿sí? ¿Quién es la culpable? Yo, porque me estoy arriesgando a explicarles un método que es bastante inseguro, ¿sí? Se quedan sin huellas digitales por mi culpa, por explicarles eso y no decirles cómprense un termómetro que no sale nada caro y aparte son futuras pasteleras que lo van a seguir utilizando, ¿sí? Y lo mismo pasa con el tema del burbujero, ¿sí? La consistencia de las burbujas es lo mismo. Si yo corro el riesgo de que ustedes se quemen y quizás probando si es bola dura, bola blanda, se me pasa la cocción. ¿Sí? Tengan en cuenta de que, como les dije recién, a partir de los 110 grados vuela la temperatura, sube bastante rápido, entonces yo corro el riesgo de que se les pase, capaz que están probando, y es bola blanda y cuando ven ya tienen un caramelo. ¿Sí? Entonces, si no estás canchero con eso, prefiero directamente no explicárselos para que no lo hagan en sus casas. ¿Sí? Pero sí, esa es la temperatura, es entre 118 y 120 grados. ¿Sí? Y la profe cuando habla de termómetro es como el que ella muestra en los videos, es tipo el termómetro Claro. viejo de la fiebre, porque muchos piensan en los digitales y esos Sí, están son como carísimos. 1000 pesos. Sí. El de la profe decía, está a 100, ponele que ahora esté 200. Está a 200 pesos ahora. En un Fíjense que no es cotillón. caro y dura un montón, ¿sí? Fuera del alcance de los niños, dura un montón. Está ¿Y a 500, ¿A dónde está lo consigo? 550. Ahí está María. ¿Cómo? El ¿A dónde? termómetro está 550. Ah, Me agarró la aumentó. inflación, che. Sí. Aumentó. ¿Y a dónde Y se el consiguen? otro, Porque el yo busqué y no digital, encontré. y el digital está 1300. Yo me compré el digital porque, bueno, tengo problemas de vista, entonces con el digital me manejo mejor. Bueno, pero si podés hacer la inversión, bárbaro. O sea, tienen esas opciones, tienen las dos opciones. Sí. Uno más económico y uno más carito, que los dos duran un montón y toman la misma temperatura. ¿Sí? El que no vayan a comprar si gastar de más es el que es... no me sale el nombre, es como... ¿Mucha carne? No, tiene como un láser. Ah, el del chocolate. Claro, ese es para chocolate, ¿sí? Ese sirve para ver el interior de la preparación, ¿sí? Ese no compren porque ese no sirve. Mayra, ¿querías decir algo? ¿Que dónde se consiguen? Porque yo compré el digital y casi que se me derrite dentro de la preparación este día. ¿En Qué serio? raro. Sí, porque me colgué y le digo al nene mío, teneme, y cuando quise acordar Claro. se me había el vapor todo para adentro, Sí. me quedó. Los venden en el cotillón Carolina y en el cotillón de Mitre. Exacto, en el Cotimanía. Bueno, yo sí. compré ahí, en Cotimanía compré el digital, creo que estaba a 500 y pico, pero el otro no lo pude conseguir. A ver, ya traigo el mío para mostrarlo. Esperen un segundito. Sí, después depende de los digitales, las calidades. Puede ponerle digital, hay uno que es pincha carne, que es como una punta que es para pinchar la carne, y ese te aguanta mucho calor, pero está a 1000 y pico.
Por eso cuando decís el precio, por ahí también la calidad de los termómetros, que no te aguante el calor de... Acá está el mío. A ver, Estás con la cámara apagada, Mariel. pará. Genial, porque ella va a mostrar uno digital y yo les muestro el que yo uso. A ver. Está apagado. Ahí te ves, ahí está. Claro, ese es como el que destacan de la nada. Exacto, Ese tengo yo. sí. Este está a 1300. Esperá. Bueno, y miren Este está a 1300. ¿ven? Parece como si fuera un termómetro de los de antes, los de mercurio, nada más que tiene alcohol adentro, ¿sí? Porque el mercurio ya no es saludable, no se vende más. Inclusive no se venden los termómetros chiquitos con mercurio, ahora es todo digital. Pero este sí, este es con alcohol. Así que inclusive mide la temperatura ambiente. Ustedes los tienen en el ambiente, mide la temperatura ambiente. Los que venían antes en los imanes, capaz que sigue viniendo, pero no sé si recuerdan que venían como decoración en la heladera con imanes. Bueno, tiene esto mismo, tiene alcohol, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Preguntaba en qué momento agregar el colorante. ¿En qué tipo de merengue? Generalmente se agrega al final, ¿sí? Una vez que ya notamos que llegó a la temperatura ambiente, se lo agregamos, siempre colorante en pasta, ¿sí? Siempre colorante en pasta, no líquido, no en polvo, en pasta. En líquido no, ¿por qué? Porque le estamos agregando un líquido, ¿sí? A una preparación que ya está unida, corremos el riesgo de que se nos corte, ¿sí? Que no se una, que no se integre. En cambio, el colorante en pasta va perfecto. Se lo agregamos cuando ya llegaron a temperatura ambiente y con los últimos batidos, ¿sí? No va a bajar la preparación. Y si quieren hacer diferentes colores, separan en un bowl y con movimientos envolventes lo van integrando, ¿sí? ¿Alguna preguntita más de batidos livianos? Les leo, si no, la última, que era en el buttercream de merengue italiano. ¿Cómo tiene que estar la consistencia de la manteca y por qué? La consistencia de la manteca tiene que ser pomada, ¿sí? Ni fría ni derretida. Pomada. ¿Para qué? Para que se integre bien al merengue, ¿sí? Tengan en cuenta que el merengue no va a estar completamente frío, ¿sí? Y tampoco llega tanto a temperatura ambiente, está como ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros le agregamos manteca derretida, no vamos a generar una emulsión, le estamos, como ya les dije, agregando un líquido, una materia, a una preparación que ya está, ya casi está lista, ¿sí? Y vamos a cortar la preparación, ¿sí? La vamos a desintegrar, le vamos a bajar el aire que le fuimos incorporando. Y si se la agregamos fría, corremos el riesgo de que ese frío que nosotros le agregamos a el merengue, que está prácticamente en temperatura ambiente, un poquito calentito, se va a cortar. En textura, a la vista, va a parecer que está cortado, ¿sí? Que parece como si fuera una ricota. Y ahí van a decir, no, qué macana. Bueno, ¿qué hacemos? Lo mandamos a la heladera, esperamos que endurezca todo y después lo sacamos y lo llevamos a batir de nuevo y ahí lo incorporamos todo perfectamente, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas, ¿sí? Los huevos, me habían dicho, a ver, ¿cómo era la pregunta? Porque me habían dicho... Pasé. De las que te pasé. De las respuestas, me habían dicho algo como que, pero no me acuerdo qué son agentes regulantes, a ver si me la intento acordar porque era un error importante. ¿Qué es una emulsión? Sería... Bueno, en una emulsión me agregaron mucho que es una incorporación de aire, y no, ¿sí? Es incorporarle aire a la preparación, y no era eso, ¿sí? A ver si encuentro, porque no me acuerdo... esa era. ¿A qué temperatura se pasteuriza la clara de huevo en un merengue suizo? Y me habían dicho que el huevo tiene que estar a temperatura ambiente para después llevarlo. No, ¿sí? Tiene que ser la respuesta que yo les di. Eso como que me quedó dando vueltas esa respuesta que no, que le faltaba un montón, ¿sí? Seguramente, por eso quería tenerla en cuenta en mi cabeza como para que si esa persona no está presente, después la pueda ver en video, ¿sí?
Y ya tiene absolutamente clara la respuesta. Ahora sí, ya terminé con Sí. todas las preguntas. Tengo dos de batidos livianos, que dice, los batidos livianos comienzan con un batido de huevos y azúcar común o huevos y azúcar impalpable. ¿Por qué la diferencia en el azúcar? Y si es que se puede usar ambas azúcares o depende de la preparación. No, en realidad van a encontrar para un batido liviano, todas las recetas van a comenzar con el batido, ya sea batido directo, batido indirecto, ¿sí? Pero siempre con azúcar común, ¿sí? Porque el azúcar impalpable tiene otra consistencia, ¿sí? No vamos a lograr esa incorporación de aire, ¿sí? Por más de que sea en baja cantidad, generalmente vamos a necesitar. Tengan en cuenta que los batidos livianos después van a necesitar una posterior agregado de almíbar, ¿sí? Como para que no sea tan seca la preparación. Pero además necesitamos que sean dulces las preparaciones, ¿sí? Entonces yo a cierta cantidad de huevos no le puedo agregar un poquito de azúcar impalpable, no, le tengo que agregar una buena cantidad. Y eso va a hacer que nunca espumen, ya sean las claras o los huevos. Fíjense, claro ejemplo, en la última preparación que hicimos, que son los merenguitos, cómo integramos el azúcar impalpable. La integramos al final, ¿sí? ¿Por qué? Para que no nos baje las claras. Entonces ahí está el claro ejemplo de por qué no utilizamos azúcar impalpable en un batido liviano, ¿sí? O sea, la utilizamos cuidadosamente con movimientos envolventes, pero no para generar aire, ¿sí? No sé si respondí la pregunta en realidad. Sí, Sí. que sí. Flor era. Sí, porque la duda era mía. Vos sabés que volví a la clase, a mis anotaciones de la clase del lemon pie, que recién hoy lo voy a poder hacer. Genial. Entonces, ¿viste cuando decís por qué en el lemon pie era azúcar impalpable? ¿Me entendés? Por eso mi pregunta de si era lo mismo, azúcar impalpable o azúcar común, porque veníamos trabajando siempre en la, digamos, en la unión del huevo con el azúcar común. Claro, bueno, pero fíjate que estamos utilizando para el lemon pie el azúcar impalpable en dos partes, no, lo usamos solo en la masa. En la masa, Solo en la masa. Digamos, en la base, en la masa, sí. Perfecto. ¿Qué le va a aportar el azúcar impalpable? Con esa textura y no que sea azúcar común, va a hacer que la masa sea totalmente diferente, ¿sí? En boca se va a desarmar, ¿sí? Por esa cuestión del desarme que tiene. Exacto. Ah, bien. Pero fíjate que no lo estamos usando como, no estamos aireando huevos con el azúcar impalpable, lo estamos utilizando para una masa, o sea, de totalmente otra manera. Es más, ¿cómo lo estamos usando? En un cremado. Ahí sí se utiliza, ¿sí? Bárbaro. Gracias. No, Yo igualmente, como te digo, no hice el lemon pie, que lo voy a hacer recién hoy porque no pude, pero me entró esta duda, digo, bueno, yo la envío a ver si me la puedo sacar. Bárbara, genial. Sí, era interesante. Y después preguntaban, ¿los merengues aprendidos solo se usan para decorar o sirven para relleno? Bueno, no van a ver una torta rellena con merengue, o sea, no es normal. Sí, con los merenguitos que hicimos a base del merengue francés, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿por qué les digo esto? Porque están duritos los merenguitos, ¿sí? Lo pueden utilizar como parte de un relleno. Pero tengan en cuenta en su cabeza, acá yo les hago utilizar un poco la imaginación y que jueguen ustedes y se den cuenta de esta manera. Si yo pongo entre dos bizcochuelos, ¿no? Un merengue suizo o un merengue italiano, ¿qué va a pasar? Se va a aplastar, ¿sí? No tiene consistencia, ¿sí? No tiene forma, no es durito, entonces se va a aplastar y cuando lo cortemos va a ser, ni siquiera se va a notar una liñita, ¿sí? Por eso no se utiliza como relleno y sí como cobertura. Pero a esos merengues los podemos utilizar como parte de otra preparación, como vamos a ver ahora más adelante, que vamos a hacer una mousse, ¿sí? Con base de merengue italiano. Y ahí sí podemos utilizar una mousse con ciertos cuidados como relleno, ¿sí? ¿Y el chocolate blanco
que vos usás para decorar ahí, ¿qué chocolate blanco se puede usar? ¿El Águila o hay que comprar alguno especial? No, pueden usar cualquier tipo de chocolate blanco cobertura, el que más les guste a ustedes. Yo en la parte presencial les conté, el que yo utilicé es el chocolate Lodicer de Alpino, ¿sí? No sé si conocen la Alpino. marca, que a mí me encanta. Pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. En De la Nada utilizamos Mapsa y quedaron muy ricos, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que el chocolate blanco es más delicado, ¿sí? Y puede tener menos calidad fácilmente. Entonces, lo ideal es por ahí que el chocolate blanco, que es mucho más delicado en sabores y en texturas, que ahí se inviertan un poquito más, porque si no, o sea, es una lástima que tanto tiempo llevan las preparaciones y como que quede mal por agregar un chocolate blanco económico, ¿no? Y otra pregunta, porque mi horno no tiene para marcar la temperatura. ¿Viene algo para que yo pueda comprar para un relojito o algo? Sí, en las casas de gastronómicos, por ejemplo, en la Berchet hay una casa que venden, son unos termómetros, unos termómetros chiquititos, son unos relojitos que tienen como un enganche y vos lo metés adentro del horno. Viven adentro del horno, entonces vos te vas fijando la temperatura adentro del horno. La macana es que Al abrirlo. por ahí no podés jugar tanto, claro, tenés que abrirlo, entonces vos tenés que poner a la temperatura, esto lo usábamos en el instituto, por eso yo no lo podía usar, por ejemplo. Podés poner el horno a 180 grados, ¿sí? Y lo pispeás 2 o 3 veces antes de usarlo, de que tenga la temperatura constante, y después, una vez que meter la preparación y cumple, no sé, es una preparación que lleva 40 minutos, cumple los 40 minutos, y ahí recién la abrís. ¿Sí? Porque ya estás sabiendo de que no varió la temperatura, estuvo siempre a 180 grados. Es difícil usar esos termómetros, pero sirven, son buenos. Bueno, es el único. De batidos livianos no tengo, ya pasa la de masa sable. Dale, decime. Pame, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿El cremor tártaro, se calcula alguna cantidad para cierta cantidad de claras o es directamente una cucharadita mínima, independiente de la cantidad de claras que sea? Claro, es una cucharita mínima, sí, no tiene cálculo. Ah, no importa la cantidad de claras que vos tengas, es solamente un poquito. Exacto, sí. Listo. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Se usa para los merenguitos eso y nada más que para eso? ¿Y si lo podemos obviar? Sí, pueden no utilizarlo. Sí, eso yo no lo dije, me parece. Pueden no utilizarlo, es como para darles una tranquilidad, ¿sí? Y ya te digo, el cremor tártaro se puede utilizar también. Para cuando se hacen, por ejemplo, no sé si vieron alguna vez figuras de caramelo que necesitan llevar el almíbar para generar después un caramelo, lo necesitan llevar a una cierta temperatura con un cierto tiempo, ¿sí? Le agregan cremor tártaro ahí sí en proporciones, le agregan cremor tártaro para que no cristalicen los granos de azúcar, ¿sí? Para que no se cristalice, entonces tenga un tiempo de cocción más largo, no se quema y llegan al punto de cocción para que después sea manipulable y tenga flexibilidad y todo eso. Se utiliza para eso. Y también, bueno, ya les dije, lo encuentran presente es un agente leudante, así que lo van a encontrar presente en el polvo de hornear, ¿sí? Te preguntaba, bueno, de la masa sable, ¿sí me sirve para hacer pasta frola? La masa sable sí me sirve. Sí, en realidad va a ser una pasta frola súper delicada. En general, estamos acostumbrados a comer una pasta frola más rústica, o sea, con una masa más rústica, ¿sí? Generalmente una pasta frola se hace más con una masa sucré, ¿sí? Que tiene el agregado de azúcar, el crocante es otro, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente, ¿te sobró y quieres hacer una pasta frola? Perfecto, te va a salir súper delicada. Que para el que no está acostumbrado a esa textura de una pasta frola, quizás no le guste, ¿sí?
pero se puede hacer perfectamente. Lo más indicado es utilizar una masa que tenga, en vez de azúcar impalpable, azúcar común, ¿sí? Que le va a dar otra crocancia a la masa, ¿sí? Otra textura. Y no, y después ya pasamos a cómo se hace una ganache de chocolate y la torta Matilda. Bueno, ganache no vimos de chocolate. Vamos a ver una ganache cuando hagamos macarons. Vamos a ver ganache de chocolate blanco, ¿sí? La ganache de chocolate se puede hacer de varias formas, ¿sí? Dependiendo de la consistencia que nosotros queramos lograr, ¿sí? Porque puede ser una ganache como para baño, puede ser una ganache como para relleno, o puede ser una ganache más como para decorar, que nosotros necesitamos que sea más durita, ¿sí? La masa cruda, ¿sale? ¿Tiene que ser de algún peso en particular para el lemon pie o las frutales? No, es simplemente lo que abarque tu tartera, ¿sí? Y aparte el tamaño que ustedes quieran, porque yo les había dicho que cuando hice el lemon pie quería presencia de masa, ¿sí? Pero hay gente que no le gusta tanta presencia de masa y la hace más finita, así que eso es a gusto de ustedes. Bueno, les decía entonces, hay 3 tipos de ganache. Si nosotros queremos más un ganache blando, como para relleno, vamos a utilizar iguales proporciones de chocolate que de crema, ¿sí? Por ejemplo, 200 de chocolate por 200 de crema. Queremos un ganache más blando, como para que sea más fluido, más suave, ¿sí? Como para bañar una torta, vamos a utilizar 2 partes de crema por 1 de chocolate, ¿sí? Y si queremos un ganache más duro, como para cubrir una torta, decorar una torta, vamos a utilizar 2 partes de chocolate por 1 de crema, ¿sí? Que después yo les voy a enseñar, cuando hagamos macarons, cómo montar una ganache, ¿sí? Una vez que se derrite el chocolate con la crema, emulsionamos. Fíjense que estoy utilizando emulsión, ¿por qué? Porque son 2 materias grasas, ¿sí? O sea que no uso emulsión para cualquier cosa, no. Tiene su momento la utilización de esa palabra. Emulsionamos y llevamos a la heladera, ¿sí? Una vez que tomó consistencia, ¿sí? Que endureció, que solidificó, que no solidifica duro, duro, lo sacamos de la heladera, lo batimos, ¿sí? Y queda, aparte de riquísimo, es perfecto para hacer lo que queramos decorando una torta, ¿no? Es súper lindo. Y rico. Amén. Sí. Y para decorar, ¿viste la torta cuando le querés hacer alrededor? Como que queda como chorreado, que quedan como esas linitas, que queda Bueno, como ese chorreado. ¿Ahí ahí, qué cantidad de porciones lleva? ¿De crema y chocolate? ¿O cómo se hace? como decía el primero, serían 2 partes de crema por 1 de chocolate. Que en realidad yo no uso crema. Simplemente derrito el chocolate y ya con eso me alcanza. Está bien. Porque, por Pero ejemplo, lo dejás solidificar un poco. No, O nada. así derretido. Nada, porque generalmente cuando se utiliza para hacer este tipo de tortas que son chorreadas, son, por ejemplo, más como la torta que hicimos, que tenía buttercream, ¿sí? Que la pones en la heladera, una vez que endureció, la sacás y ahí le haces el baño. ¿Qué pasa? Con lo frío que está la torta, va a tender a endurecer más rápido, ¿sí? Claro. Y si no es de esa manera, va a caer la gota, cae hasta el piso. En cambio, de esa manera, vamos a lograr que la gota vaya endureciendo. Claro, pues están en 2 temperaturas diferentes. Exacto. Claro, está bien, gracias. Y hacerlo, pero si no las iba a enloquecer. Por eso traté de hacerla más simple a la torta, porque ya eran muchísimos pasos para una misma preparación, ya iban a quedar recontra estresados. Por eso no quise hacerlo más de lo que fue, porque yo sabía que era mucha técnica para una misma preparación. Es más, le dije a Vitita, para mí la peor preparación, o sea, más difícil de tiempos, es realizar la torta,
y la mousse que vamos a ver después con baño espejo. Esas son las dos preparaciones que yo creo que son las que llevan más tiempo. Ujú. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Yo no tengo. No, lo de la torta Matilda. Ahí te están mapeando receta en realidad. Sí, claro, eso te iba a decir. La torta Matilda les tengo que mandar receta. Que es un batido pesado muy similar a la Red Velvet. ¿Sí? Partimos de un cremado, ¿sí? Tenemos la presencia de crema, o sea, de bastante materia grasa, lo que va a hacer que la preparación sea súper húmeda, ¿sí? Tenemos el agregado de cacao amargo. A mí también me gusta explicar, cuando ustedes buscan la receta, van a ver que en la receta por ahí, lo que yo quiero es que ustedes se sientan cómodos. Si ven en la receta que tiene leche caliente, agua caliente, ¿sí? Tiene, no sé, digo por decir porque no me acuerdo las proporciones, pero por ejemplo, 200 centímetros cúbicos de agua caliente, y en la misma preparación dice 80 gramos de cacao, yo sé que tengo que disolver el cacao con el agua caliente, ¿sí? Porque eso va a disolver la manteca de cacao que tiene el contenido del cacao en polvo, ¿sí? Y va a hacer que salga después mejor la preparación, ¿sí? Que hay recetas de la torta Matilda, por ejemplo, que no lo dice, y entonces el producto final sale diferente, ¿sí? Entonces eso se lo tiro por si después quieren usar ustedes solo la receta, googlearla, van a ver que están esos dos contenidos que son muy importantes y tienen que juntarlos. Y después, bueno, en la misma receta van a encontrar bicarbonato de sodio, ¿sí? Y cuál es lo que va a contrarrestar ese sabor, la crema, ¿sí? Así que vean que también en cualquier tipo de receta, cuando hay presencia de bicarbonato de sodio, va a haber o un medio ácido o un medio lácteo que contrarreste esos sabores. Si ustedes ya van entendiendo esas cosas, se van a sentir súper cómodos. Y bueno, y después le paso receta, te la mando a vos si querés, Vicky, y le mandas a la persona que la pidió. Y la pueden hacer, o sea, se hace con ganache de chocolate. Es una bomba. Y de partes iguales. Esa parte ya se las digo. ¿Había otra pregunta? No, yo no tengo. ¿Alguna otra pregunta que les vaya surgiendo? Si no, ya estamos. Yo te puedo hacer una vez con respecto al horno. Sí, decime. Por ejemplo, cuando ves si a partir de los 120 grados hay que poner, no sé, la masa usable, ponerle. Tiene que ser a los 120 y de ahí yo meto en el horno o medio está precalentado y ya la meto a la masa. Generalmente Pues yo cuando... el cochuelo, cuando lo veo medio calentito, ya lo meto Claro, de una. no. Lo ideal es que esté a la temperatura que tiene que estar. O sea, primero, lo importante, tu horno tiene el relojito que indica la temperatura. Bueno, primero para llevar un horno a la temperatura que tiene que ser, generalmente lo ponemos al máximo, cuando lo prendemos lo ponemos al máximo, y cuando vemos que va llegando, por ejemplo, yo les pido a 180 grados, bueno, cuando llegó a 190 grados, ahí ustedes lo ponen al mínimo. Y ahí va a tender a bajar un poquito y va a quedar en 180, 170 grados de una manera constante, ¿sí? Esta es la manera. No, apenas está calentito. La mínima, espero que se vaya levantando. Y ahí, claro, no, porque si vos lo pones con una temperatura baja, no se va a cocinar de la misma manera. O sea, va a empezar a cocinarse de una manera más lenta y esas burbujas que nosotros fuimos generando se van a bajar. Entonces, por eso el bizcochuelo me ha quedado así, pues yo sentí que se me bajó un poco cuando hicimos el bizcochuelo con el pater. Bueno, es muy importante la temperatura del horno, sí. Tiene que haber sido por eso entonces. Igual intentarlo de nuevo. Sí, funciona. Y el brownie, porque como no me salió el merengue, voy a intentar hacerlo de vuelta. Genial. Bueno, ya lo hicimos a ver, ya ni me acuerdo, con el lemon pie. Así que hay
ya lo explicamos 2 veces, tiene que salir. Por favor. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Aprovechen. ¿No? Vamos. Genial. Ahí les hago una aclaración para todos. Faltan poquitas clases, quedan 3 clases. Nada. Para las presenciales, bueno, que aprovechen las clases que quedan presenciales. Para las virtuales, que se acuerden de ir mandándome ese paso a paso, o por lo menos foto de que estuvieron elaborando, de distinto, algo de batidos pesados, algo de batidos livianos. Y a todos que entreguen los trabajos, tanto los teóricos como los prácticos. Los prácticos, bueno, la profe acá ya le fue dando una devolución, después vemos si hay alguno que está muy terrible y la profe quiere mandarle algo en especial, porque estaban preguntando cómo me entero, cómo me fueron los trabajos prácticos. En los teóricos, la de los días martes, yo les voy a mandar a cada uno una devolución, pero ahí no tan puntual de en tal pregunta vos pusiste, sino algo más general, para que sepan qué tendrían que haber puesto en cada pregunta, o a qué es la idea de lo que tendrían que haber aprendido. Salvo, bueno, que vea alguno que entendió cualquier cosa, pero en sí lo que fui viendo están todos bien. Hay un trabajo práctico que me mandaron muy poquitos, igual todavía falta, porque fue este martes, estoy mareada de fecha, chicas, perdón, que es el de la clase de costos, que ese por ahí les va a costar, pero mándenlo, así más que nada las que se dedican a vender o tienen idea de vender, le podemos dar una mano con el cálculo de costos. Algunos todavía no están vendiendo, no tenían, me decían, yo no tengo mucha idea de precios, no importa, por lo menos que me digan qué tienen en cuenta al momento de calcular el precio de una torta, que eso es lo que buscamos, saber qué tienen en cuenta cuando le van a poner precio al producto, qué calcularon. Solo la harina y el azúcar, o la bolsita, o la etiquetita, su mano de obra, bueno. Háganlo como les haga, pero mándenlos. Quedan poquitas clases, aprovechen, y después van a ir teniendo las devoluciones de sus trabajos. Exacto, y bueno, yo quería aclarar, o sea, no es un reto la clase de hoy. Lo que a mí más me interesa, por eso no se dan nombres, yo les dije, por ahí las respuestas que más, yo noté que tenían una falla importante, sí, por eso las dije, pero obviamente jamás vamos a dar nombres, no quiero que se sientan incómodos, igualmente yo creo que cada uno sabe quién fue el que lo puso, claro. Pero la idea de esta clase era que ese error, o sea, lo están poniendo porque claramente o no prestaron atención o no lo entendieron, ¿sí? Y yo lo que quiero es que terminen este curso entendiéndolo, ¿sí? De que no se lo tomen como que fue algo súper difícil, y no, quiero que incorporen conocimientos tanto teóricos como prácticos, y que vean que lo teórico lo llevamos a lo práctico, ¿sí? Y que utilicen más la lógica y que no se compliquen tanto. Esa era mi idea de la clase de hoy, ¿sí? Que se saquen todas las dudas, y también las respuestas que fueron incorrectas, ya no hay manera que no las sepan porque está este Zoom y ya las tienen de forma correcta, tanto de batidos pesados como de batidos livianos, que bueno, hay 2 o 3 que no se las dije como para que esas sí las hagan ustedes solos, ¿no? Pero la idea de la clase de hoy era eso, que entiendan todo lo que fuimos viendo en estas clases, y bueno, también aprovecho a decir lo que dijo Vicky, a remarcar, quedan muy poquitas clases. Para las personas que se encuentran en el día de hoy, que son presenciales, aprovechen esa oportunidad que no están teniendo los de forma virtual, ¿sí? Que es vivir la experiencia de manera presencial, primero de que para los que no tienen la posibilidad de tener las materias primas, las van a tener ahí y pueden realizar la preparación, ¿sí? Y obviamente es otra cosa tenerme a mí ahí presente, porque se van sacando las dudas, ¿sí? Además, bueno, la forma de trabajo con la que yo me dedico a enseñarles, al principio les asusta, pero después ven que pueden lograr un producto final buenísimo. Entonces aprovechen, porque y los que no pueden, avisen con 2 o 3 días de anticipo para darle la posibilidad a otra persona que pueda estar presente en la clase, ¿sí? Simplemente eso, y no se reta a nadie, lo que queremos es que si no pueden llegar a cumplir esa clase,
Perfecto. Hoy le mandan a Vicky, hoy Vicky no llego, mañana no llego, y así le damos la posibilidad a otra persona. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, Yo para cerrar, nada más te cuento, empecé a hacer merenguito. merenguito. Espectacular. Una genia, mirá. Pero por eso te preguntaba lo del cremor tártaro, porque yo no le puse, yo lo puse azúcar común y las claras, nada más. Sí, y Pero son bueno. perfectos. Es como Sí. que le da una tranquilidad a los que nunca hicieron, y es más, lo vimos en lo presencial. Nos falló el horno porque lo puse a un horno medio fuerte y como que se crecieron, pero el cremor tártaro ayuda a eso, a que no mandarnos macanas con el producto final. Pero si ya estás canchera con tu horno y con la preparación, no es para nada necesario. Estoy ahí, van saliendo, van gustando, porque les gustan, pero bueno, de a poquito, pero siempre está bueno ir perfeccionándose. Bueno, y muy importante que me parece que yo en la clase no lo dije en la clase presencial y no en la virtual, que los merenguitos es una preparación que dura un montón, ¿sí? Dura hasta 3 meses en un paquetito, en un tupper, en un lugar bien guardado, ¿sí? Porque hay que tener, claro, hay que tener en cuenta de que es una preparación que tiene mucho tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque estamos deshidratando la preparación, ¿sí? Al deshidratarle y quitarle todo el contenido de líquido que pueda llegar a tener, hace que no tengamos desarrollo de bacterias. Y además, tengan en cuenta que tiene mucho contenido de azúcar. Eso también ayuda a que no haya desarrollo de ningún tipo de bacteria. O sea que es una preparación que dura un montón de tiempo. Hacen de una tanda y te dura un montón. Sí, salen un montón. Con 3 claras salen un montón. Sí. Ahora que nombraste las bacterias, Pame, me hiciste acordar que yo los mandé en el grupo, pero algunos por ahí no conocen el valor que tiene. Estamos, en fines de agosto empieza otra vez el curso de manipulación de alimentos, que para quienes se van a dedicar a lo gastronómico, a vender, ya sea para vender en una feria, o ponerte un local, o ir a trabajar a algún restaurante o lo que sea, te piden tener el curso de manipulación de alimentos. Son solo 4 clases, es virtual, y está bueno si lo pueden hacer, porque justamente lo que te enseña es a no contaminar a nadie con la comida que vos elaborás o servís. Los mozos también tienen que hacer el curso. Así que está bueno, tiene certificado provincial de la provincia de Buenos Aires, así que aprovechen, ya estamos inscribiendo. Si a alguno le interesa, me manda por privado y le paso bien los días y horarios. Sirve para municipios, sirve para habilitar las cocinas de sus casas, así que es sencillo. La profe explica, no porque sea de la nada el curso, ¿no? Pero la verdad que explica, al principio decís no entiendo nada, decís acá me voy, pero no, lo que te explicó la primera clase, que no entendías un pomo, te va poniendo ejemplos y te va pasando videos, que la idea es que vos después, como decía la profe, no necesitas saber de memoria una definición, sino que uses la cabeza. No, si yo cociné el guiso y lo dejé a temperatura ambiente y después lo recalenté, puedo intoxicar a alguien porque se me generó, bueno, y toda la explicación. Pero van a poder ser capaces de darse cuenta solo de esas cosas, para no intoxicar a nadie, como les dije, y que sus productos sean de calidad. Así que si les interesa, ese como primero y después todos los otros que fui publicando en el grupo. Si no hay más preguntas, si no hay más nada, damos por terminado el día de hoy, y bueno, y nos seguimos comunicando en las clases. Perfecto. Muchísimas gracias por estar presentes, ¿sí? A todas las que pudieron, y les mandamos un beso a los que van a ver después la clase, y no tienen excusa, ni ustedes que estuvieron presentes, ni los que la van a ver después, tienen que haber entendido todo. Bueno, les mando un beso grande y disfruten, que ya faltan 3 clases nomás. Nos vemos.